tenemos todo listo. Yo quiero disculparme porque el estudio del jueves tuvimos un pequeño problema con el sonido y la transmisión no se pudo llevar a cabo. Básicamente son detalles que uno tiene que tener bien presente para que todo esté adecuadamente conectado. La tecnología es maravillosa, pero puede ser muy problemática cuando no la hacemos bien. En esta mañana estamos aquí en nuestro estudio del miércoles, digitalmente, en virtual. En realidad siguen los problemas con el virus. El gobierno mexicano, el gobierno americano tratan de mitigar la realidad, pero está terrible. La frontera México-Estados Unidos está cerrada por otros 30 días y los casos siguen aumentando. Pero nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, está en las cosas de Dios. Y el estudio de hoy, pues te va a gustar mucho por las implicaciones para tu vida. Ciertamente el mundo nos da temor. Hay tantas incertidumbres de lo que puede pasar hoy, de lo que puede pasar mañana, pero teniendo a Cristo en tu corazón y sabiendo que con eso tenemos la vida eterna asegurada con Él, no hay nada que temer. Un versículo que realmente debes de memorizar es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios es amor. Entonces realmente estamos muy bien anclados en la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 6, creo que es el versículo 20, vamos a ver, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo, pues creo que es el 19, la cual tenemos, las promesas de Dios, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, ahí donde está Dios mismo. Es un ancla que hace que el barco no se mueva, no se vaya a la deriva, a pesar de las tormentas o a pesar de las cosas que puedan estar pasando. Estamos bien anclados en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús. Hemos estado estudiando esta serie maravillosa de estudios sobre la gracia de Dios. Un instrumento poderoso que Dios derrama en su pueblo, primero para venir a la salvación. Es Él el que nos trae a la salvación por medio de la gracia de Él que derrama en nosotros. Y luego esa misma gracia nos lleva adelante día tras día hasta el final. Me han preguntado en otro estudio si realmente la salvación se podría perder. Una vez que tú tienes la salvación, Dios se asegura de que esa salvación permanece.
¿Mm? Una vez salvo, una vez listo para ir al cielo, vida eterna. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Qué maravilloso es tener esta absoluta, total, certera, irrevocable seguridad de nuestra salvación. Pasaremos con Dios toda la eternidad, miles y miles y miles de años hasta el infinito. Maravilloso. Esa es el gran regalo de Dios, la gracia de Dios. Y hemos tenido, según yo, 3 estudios en la gracia de Dios, y este sería el 4º estudio. El estudio se titula Gracia soberana. Dios es soberano. Yo creo que eso es fácil de entender. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No hay nadie que lo pare, no hay nadie a quien Él tenga que responder por las acciones que Él toma. Es Dios y es soberano. Maravilloso. Y esa soberanía va a ser derramada hacia mi persona a través de la gracia que Él concede a su pueblo. Gracia soberana. Bueno, vamos a orar, vamos a empezar este estudio pidiéndole al Señor que sea de rica, maravillosa bendición para nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por esta preciosa mañana que nos das. Gracias por tu palabra que nos nutre, banquete continuo que nosotros tenemos al estar escudriñando, al estar examinando, al estar estudiando tu palabra. Gracias también por los estudios que nos abren, nos explican, nos exponen las grandes enseñanzas que tú tienes en este maravilloso libro, tu libro, la Biblia. Ilumínanos, danos, Señor, mucha enseñanza en esta mañana y te damos muchísimas gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracia soberana. Es un título un poco tanto cuanto redundante, ya que por definición, gracia, que quiere decir en términos más del día común, regalo, la gracia es soberana. Si a ti te exigen que regales, ya no es un regalo, es algo que sale del corazón. La gracia es soberana o no es gracia. Soberana significa acorde a la voluntad del supremo ser. Y si no tenemos una gracia acorde a la voluntad de ese supremo ser, entonces sería acorde a la voluntad del que lo recibe, no del que da, y ya no es gracia. La llamamos así para que no se nos olvide, gracia soberana, pero otra vez creo que estamos en redundancia. Y esta gracia soberana procede exclusivamente de Dios. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Empezando en el versículo 3 hasta el 5. Romanos
4, versículos 3 al 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Si yo trabajo para obtener mi salvación, pues Dios me debe, tiene que pagarme, tiene deuda conmigo. Mira todo lo que yo he hecho para obtener la salvación. Al que obra, la gracia no es gracia, sino deuda. Pero nosotros, por más que hagamos, no podemos obtener la salvación. Él realmente la regala por gracia total. Este tema de gracia soberana lo podemos encontrar plenamente en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Y vamos a ir a Efesios, ahí vamos a ver algunas cosas importantes de este tema de la gracia soberana de Dios. Efesios capítulo 1. Empezando en el versículo 3. Y voy a leer los primeros versículos. En realidad es un pasaje largo porque se extiende hasta el versículo 14, pero en esta mañana solamente vamos a ver los primeros versículos y la semana entrante continuamos, pues es un tema importante y largo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí habla Dios de que Él escogió desde antes de la fundación del mundo aquellos a quienes Él extendería su gracia para que fuésemos adoptados hijos suyos. Hemos ya muchas veces recalcado que no todos en la humanidad son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que vienen a la familia de Dios por medio de la adopción. Nosotros no somos hijos de Dios, nuestros pecados nos tienen separados de Dios, pero cuando aceptamos a Cristo, cuando la gracia de Dios es derramada en nosotros, nosotros somos adoptados como hijos suyos. Y eso es lo que dice aquí este pasaje, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando Karina y yo fuimos a Rusia, hace ya 20 años, fuimos a adoptar a 2 chiquitines. Era un orfanatorio con muchos niños. La verdad, no sabemos ni cuántos eran, no nos dejaron entrar adentro del orfanatorio, sino una salita especial para las visitas. Y ahí nos trajeron a los 2 chicos que nosotros íbamos a adoptar. Llegando a México llenamos todos los papeles, inclusive en Rusia
también se llenaron una serie de papeles para que estos niños vinieran a ser hijos nuestros legalmente. Y ahora, bueno, ya no son unos niños, ya son unos adultos. Cristian tiene 21 años, Karina tiene 22. Los adoptamos por la voluntad que Karina y yo determinamos. Así es Dios. Dios viene al mundo, al orfanatorio terrible del mundo, y de ahí Él adopta a aquellos que serán de la familia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los adoptó como hijos suyos. Y esto es lo que dice este pasaje aquí de Hebreos. Esta carta de Hebreos contiene doctrina cristiana muy básica, muy elemental, muy fundamental, como la soberanía de Dios en la salvación. El hombre es levantado de las profundidades de su depravación a las alturas de su comunión con el Creador. Y esto exclusivamente por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que bueno, tú ya los has oído muchas veces. Efesios capítulo 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia, por regalo de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo puedo hacer la comparación de esta persona que está ahogada en la alberca hace tiempo, en el fondo de la alberca, totalmente muerto, y Dios, con su soberano poder, levanta y resucita a esta persona y la saca de la alberca viva. Esta es la soberana gracia de Dios. Esta persona no podría haberse levantado por sí mismo, estaba totalmente muerto. Por lo tanto, cuando tú vienes a Cristo, parece que es tu voluntad, tú eres el que decides y dices, sí, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que Él entre a mi corazón, que me cambie, que me transforme, pero en realidad es Dios el que está haciendo eso. Él puso su gracia en ti para que tú tuvieras esa actitud de aceptación. Y esto lo vemos en este capítulo 1. En este primer capítulo se ve la salvación desde el punto de vista de Dios. Será el capítulo 2 en donde vamos a ver la salvación desde la perspectiva del hombre. Y los versículos que estamos leyendo aquí en este capítulo 1 de Efesios tratan de la gracia soberana de Dios para la salvación. Entonces, la salvación viene de Dios. Ahí en Jonás capítulo 2, versículo 10, dice, la salvación es de Jehová. Él es el que determina quién se va a salvar. Y es más, lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y los nombres de las personas que serán salvas están inscritos en el libro de la vida. Un libro completamente terminado desde antes de la fundación del mundo. Él hace que esas personas
destinadas a la salvación, vengan a Cristo en el momento que Él quiere, con su soberana voluntad. ¿Sí? Entonces, Pablo dice que las bendiciones aquí mencionadas vienen de Dios Padre. Hay una elección. Por Jesucristo hay una obra hecha en la cruz y pasada a nosotros por el Espíritu Santo, que es el que nos hace que venga a nuestro corazón la transformación que empieza desde el día que Cristo entra a tu corazón. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice, está hablando de Dios, quien nos salvó, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia soberana de Dios. ¿Sí? Bueno, aquí está este tema muy profundo, quizá para nuestra mente tan limitada y tan descompuesta por el pecado, no entendemos plenamente, pero Dios así lo pone en su palabra, la elección de los que serán salvos, la predestinación. Dice que es según el puro afecto de su voluntad. Ahí en Efesios, en el capítulo 1, en versículo 5 que acabamos de leer, dice, según el puro afecto de su voluntad. Así lo quiso Dios, punto. No tiene que darte explicaciones, sencillamente eso fue lo que Él determinó que así fuera. Y esta mañana tú estás escuchando esta acción que Dios hizo hace muchos milenios antes de la fundación del mundo a tu favor, y por eso tú estás predestinada para vida eterna. Dios te buscó, Dios te trajo, Dios te convirtió y Dios te ha sacado adelante en tus pasos como cristiano, cristiana, desde que naciste realmente. Él llevó las cosas para que tú tuvieras su encuentro con Él. ¿Por qué nos escogió? Yo podría preguntarle, oye Dios, ¿por qué me escogiste a mí y no escogiste al vecino, al quien he invitado que venga a las pláticas y no viene? Yo sí vine, con mucha dificultad al principio, pero él me trajo. ¿Por qué? ¿Por qué me escogiste? Bueno, aquí el versículo de Efesios, capítulo 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, según su soberana voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, estos conceptos de elección, Dios aquí se unen con gracia. Son el pasaje más fuerte, este de Efesios 1, de gracia soberana de Dios en la Biblia. A veces pensaríamos que se han salido las cosas de las manos a Dios. No es así. Él tiene todo debidamente planeado hasta los siglos, desde los siglos hasta los siglos. A Salmos 90, versículo 1 y 2, que dice, Salmos
90, versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Maravilloso, maravilloso de que yo esté en la lista que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy en el libro de la vida y a la edad de 33 años, después de muchos tropiezos, caídas, golpes y demás en mi vida, fue Dios el que a través de ciertas circunstancias que Él mismo provocó, yo vine a Cristo. Ese 28 de febrero de 1977. ¿Yo vine a Cristo? No, yo no vine a Cristo. Yo ni estaba buscando a Dios. Dios me trajo a Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice Juan 6:37. Muy bien. Entonces, la gracia soberana de Dios elimina el libre albedrío totalmente. Ya no tengo voluntad, soy un títere nada más de la soberana voluntad de Dios. Bueno, y estamos diciendo que, era Jonás 9, Jonás 2:9, no 2:10. Jonás 2:9c, la salvación viene de Jehová. Nosotros no decidimos aceptar la salvación, Dios nos la otorgó soberanamente. Es difícil de digerir porque pues como que se elimina ese libre albedrío y entonces ¿dónde entro yo para decidir lo que yo debo de hacer? Bueno, la voluntad del hombre sí está contemplada, ciertamente, pero es extremadamente limitada. Podríamos decir que la soberanía de Dios es una hoja en blanco, grande, en donde esa es la soberanía de Dios, y ahí en esa hoja hay un puntito que apenas se puede ver, y esa es mi voluntad. Mi voluntad está dentro de los límites de ese puntito y dentro de la soberana voluntad de Dios. Así es. La gracia soberana excluye mi participación en la salvación. Y bueno, hay muchos que se resisten a aceptar esta eliminación, quizá podemos decir, del libre albedrío, con el argumento de que no es predestinación, es preconocimiento. Dios, sabiendo lo que iba a pasar en el futuro, te puso en el libro de la vida. Preconocimiento, pero no es así. Él predeterminó. Él dijo, esto es lo que yo quiero. Carlos viene a la salvación porque así lo determino yo. Eso es todo. ¿Y por qué Juan o Pedro o Silvestre no? No lo sé. No lo sé. Ellos sencillamente son dejados, abandonados a su suerte. Y a mí sí me trajo a la salvación. Bueno, como que no nos cuadra desde el punto de vista de pensamiento humano. Pero no, Dios no es injusto, ya lo entenderemos con toda claridad cuando estemos allá, pero eso es lo que dice la Biblia. Así como Dios escogió a Abraham para que de él naciera una nación, que es la nación judía, el pueblo de Dios. Pero ¿por qué Israel? ¿Por qué no mejor los sirios? ¿O por qué no mejor
los romanos. No, Dios no me preguntó y Él quiso que así fuera. Es más, llegó a ser una muy pequeña, insignificante nación hasta el día de hoy, en la nación judía. Pero es el pueblo de Dios que soberanamente Él eligió. El hombre, esto es muy importante, está totalmente corrupto. Hay total depravación en el hombre. El hombre nunca vendría a Dios. No puede. Está en el fondo de la alberca, totalmente muerto. No puede. Es Dios el que hace el trabajo. Y para el hombre es difícil entender esto. No lo quiere entender, de que somos tan malos que Dios tuvo que arreglar las cosas. Nosotros no las podríamos haber arreglado. Romanos capítulo 3, empezando en el versículo 12. Romanos capítulo 3, empezando en el versículo 12. Bueno, en el versículo 10. Romanos 3, 10. Como está escrito: no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No existe un solo hombre en toda la historia de la humanidad que pueda llegar a los estándares de Dios. Al contrario, estamos lejos, muy lejos de esos estándares. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, versículo 6, que dice así: si bien todos nosotros, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso es lo que nosotros somos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nuestra total depravación nos impide que vengamos a Dios. Él, con su gracia soberana, ha traído a algunos de nosotros. No tiene el hombre la capacidad de decidir a favor de Dios, para nada. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podríamos nosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. No, la respuesta es que no. El hombre está muerto espiritualmente, separado de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, la paga del pecado es la muerte,
estábamos separados de Dios, no había ninguna comunicación, y Él por su gracia soberana nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Dios el que nos salva. Más adelante, en el versículo 4, dice, pero Dios, Efesios 2:4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El pensar que el hombre puede decidir a favor de Dios no es entender la situación del hombre, lo depravado que es el hombre y lo inútil que sería que él intentara venir a Dios. Se necesita la gracia soberana de Dios, la elección de Dios. Bueno, pues esto yo sé que es un tema profundo. A través de los siglos ha habido mucho debate sobre la gracia soberana de Dios, la voluntad de Dios y el libre albedrío del hombre, pero está claro en la Biblia y hay muchos versículos que lo pueden fundamentar, que es la gracia soberana de Dios que trae la salvación a un grupo de personas que están inscritas en el libro de la vida. Juan, capítulo 6, otra vez, en el versículo 44. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Ahí está otra vez, ¿no? Y si nos vamos a Apocalipsis, el último versículo del capítulo 20 de Apocalipsis, Apocalipsis 20, versículo 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el pasaje del gran juicio final, en donde cada persona será juzgada por sus obras, pero su condenación es por no estar en el libro de la vida. Bueno, ¿cuánto cayó el hombre al pecar allá en el Edén con Adán y Eva? La gracia soberana de Dios fue la que cambió las cosas, enmendó las cosas, reparó el daño e hizo que el hombre sí pudiera tener la posibilidad de ir al cielo. El hombre cayó, pero se está levantando paulatinamente, dicen los evolucionistas. El hombre ha evolucionado muchísimo, ahora lo vemos con corbata, con celular y en coche, cuando antes ni siquiera podía tener más que una piel que cubriera su cuerpo. El hombre ha evolucionado muchísimo, pero eso no es cierto. El hombre es igual de depravado que siempre. El hombre no ha avanzado nada en su estado moral para con Dios, en la ley de Dios. Otros piensan que cayó. Sí, el hombre cayó, pero no cayó hasta el fondo, ¿eh? Todavía tiene la capacidad de voltear a Dios. Y finalmente no está ahogado, ¿eh? Y sí, lleva muchos días allá en el fondo de la alberca, pero yo lo veo que se está moviendo. Yo creo que todavía puede salir por sí mismo. Qué absurdo, ¿verdad? No, está muertísimo muerto, como se podría decir. La realidad es que el hombre cayó al punto
de jamás poder levantarse por sí mismo. La gracia soberana de Dios es la que hace que se levante. Dios, en su elección, hace que el hombre venga a Cristo y resuelva el terrible problema del pecado. Y la total depravación que tiene cambie a ser una transformación en Cristo. Pero es Él el que hace todo. Yo te puedo preguntar cómo es que nació tu hijo. Bueno, pues no sé. Dios hizo que la concepción trajera vida y esa persona viniera a la tierra, respirara, tuviera su cuerpo perfecto, con 10 dedos y 2 ojos, etc. Y tú no participaste en nada, sino que la vida la dio Dios. Nunca podría el hombre dar vida. Entonces, la realidad es que el hombre cayó, no se puede levantar, y es la gracia soberana de Dios la que hace que el hombre venga a Cristo. El aceptar otra manera de lo que se está diciendo aquí hace la gracia de Dios totalmente irrelevante, totalmente innecesaria, absurda. Ya no es gracia soberana. El que yo le pueda decir a Dios, bueno, tú eres muy soberano, Dios, pero yo no quiero venir a Cristo. Y esa es mi decisión. No me interesa que la Biblia, quién sabe qué, los cristianos, no me interesa. Cuando Dios sí quiere. ¿Sería Dios soberano en ese entonces? Claro que no. Dios cambia la actitud de esta persona para que después de decir no me interesa, diga, ¿sabes qué? Yo sí quiero. Él es en su soberanía quien trae al hombre. Lo vemos en mi caso. Yo estuve súper en contra y en el momento que Él quiso, cambió mi corazón y yo vine a Cristo. O Saulo de Tarso, aquí en la Biblia, que inclusive perseguía a los cristianos, pero Dios transformó su corazón al punto de que en ese camino a Damasco, Saulo de Tarso le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y se te dirá lo que debes de hacer. Total sumisión a Dios. Bueno, así es, su soberana, muy soberana voluntad. Bueno, este fue argumentos que han tenido el hombre. El hombre quisiera participar a mi voluntad. Yo fui el que acepto a Cristo. Yo me gano mi cielo. Pero nada de eso está en la Biblia. Pues eliminaría la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, por mi esfuerzo, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo, ¿para qué viniste a la tierra? ¿Para qué moriste por mí? Yo lo iba a hacer, yo solito lo iba a hacer. No tenías que haber hecho eso. No, ¿verdad? Nada de eso. Se necesitó ese extremo, pues nosotros nunca lo podríamos haber hecho. La maravillosa, soberana gracia de Dios. Así es. Pues esta doctrina de la predestinación, de que Dios tiene ya desde antes de la fundación del mundo determinado, predestinado quién va a ser salvo, tiene maravillosos beneficios para aquel
que está en Cristo. La elección de Dios está basada en su gracia soberana, nos proporciona maravillosos beneficios. Y perdóname, pero he estudiado esto de la predestinación mucho a través de los años, inclusive en la página antigua, pues lo va a pasar a la nueva, pero ahí está, hay una predicación que se llama Un vistazo a la predestinación. Y perdón, pero no fue un vistazo, fueron como 8 horas de predicación para hablar plenamente de la predestinación. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, que es otro pasaje importantísimo sobre este tema. Y ahí en el capítulo 9 dice en el versículo 17, Romanos capítulo 9, versículo 17. Pues que la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere hace misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay pues injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuáles son los beneficios de esta maravillosa doctrina para mí que estoy en Cristo? Para mí que soy de ese grupo de elegidos que me voy a ir al cielo no por lo que yo haya hecho, sino por la soberana gracia de Dios que fue derramada sobre mi vida. Número 1, profundo agradecimiento. Dios, no entiendo, la verdad yo ni siquiera te estaba buscando y esa era mi realidad, Yo no estaba buscando a Dios, yo estaba en contra de Dios. Habían pasado tantas cosas en mi vida que Dios y yo estaba mal con Dios. Claro que yo identificaba a Dios como la religión que mi madre me había impuesto fuertemente, pero que yo ya estaba totalmente en contra. Yo no estaba buscando a Dios. Él me buscó, me encontró y me trajo, según su soberana voluntad. Y hoy lo único que tengo es agradecimiento, un agradecimiento total. Dad gracias a Dios en todo, dice Tesalonicenses 5:18 o Colosenses 3:16. Sed agradecidos. El hombre no es agradecido, para nada. Se necesita una fuerza exterior para que él tenga agradecimiento. Pero sí viene el momento en que dices: Dios, yo me voy a ir al cielo, porque así lo determinaste tú. Y yo estoy muy agradecido con esa gran noticia de que yo tengo mi cielo asegurado. Eso tiene cambios importantes en tu vida al ver que Dios te ha elegido a ti. Viene un profundo agradecimiento. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿cómo puedo hacerte? No tengo palabras, no podría ni siquiera empezar. Darte gracias de que yo soy salvo, porque así tú lo determinaste. Ese agradecimiento cambia las cosas en tu vida. No importa cuáles sean los problemas o las pruebas que puedas estar pasando o tendrás en el futuro, la muerte misma, para nada. Muy agradecido de que yo estaré en el cielo con Dios por toda la eternidad. Otra vez, segunda de Timoteo 1:9, segunda de Timoteo 1:9.
nos salvó, dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Bueno, no solamente tenemos como gran beneficio de esta doctrina un profundo agradecimiento hacia Dios. Número 2, una seguridad absoluta, certera, irrevocable de salvación. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero hay otro versículo que a lo mejor quisiera que viéramos para que estés certero de entenderlo bien, y ese está en Mateo 24. Mateo 24. Y creo que es el versículo 14, déjame ver. A ver, no es el 14, está un poquito antes entonces, Mateo 24. Permíteme, Mateo 24. Es Mateo 24, 13. Mateo 24, 13, y dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Uy, está terrible este versículo. Yo tengo que perseverar hasta el fin para ser salvo. Uy, pues me la ponen muy difícil porque yo sé quién es Carlos, ¿eh? Yo no persevero en nada. Pero eso no es lo que está diciendo el versículo. Si no es al revés, el que es salvo perseverará hasta el fin. Ese es el verdadero contexto de ese versículo. Mi salvación, otorgada por Dios para mí según su soberana gracia y dada a mí incondicionalmente, perseverará hasta el final. Esa es la señal de mi salvación, que yo voy a perseverar. Tengo seguridad de salvación. Como dice Romanos, capítulo 8, versículos 37 y 38. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya tremenda seguridad que nos da Dios. Y con esa seguridad camino por el mundo. El día de hoy, el día de mañana y todos los días de mi peregrinación aquí, tengo esta seguridad. No pasa nada. Yo ya me voy al cielo. Entonces, hay profundo agradecimiento, hay seguridad de salvación y una cosa muy bonita, me conduce a una vida con Dios. Me conduce a la santidad. Me conduce a que yo viva lo que yo tengo ahora de posición. Yo soy cristiano, pero ahora puedo vivir ese cristianismo. Antes no podía. Mi naturaleza pecaminosa me hacía no poder hacer lo que yo sí quería hacer. Tenía todas las ganas de hacerlo, pero había un impedimento muy fuerte que me hacía que no lo hiciera. Tú lo puedes leer ahí en
Romanos capítulo 7 a partir del versículo 14. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Pero ahora sí puedo hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero vivir una vida de santidad. Yo quiero vivir una vida acorde a los principios de la palabra de Dios. Y ahora tengo el poder para hacerlo. Antes no lo tenía, era solo un deseo. Pero ahora sí lo puedo hacer. Es el fruto de la salvación, la santificación. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de mi salvación es que yo empiece a vivir como cristiano, ¿sí? Ahora el nombre de cristiano toma mucha fuerza, mucho significado. Entonces este número 3 me conduce a la salvación. También lo vemos en el versículo que empezamos a ver ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 4, 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué preciosos beneficios nos está dando Dios con esta gracia soberana. Y número 4, otro beneficio más, promueve que seamos los predicadores en este tiempo. Vamos por el mundo predicando las buenas nuevas de la salvación. Decirle al mundo que sí hay manera de ir al cielo es muy fácil. Solamente aceptar a Cristo como el Salvador de tu vida. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y el 13:48, y también de Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está otra vez esta doctrina de la predestinación. Maravillosos beneficios que podemos nosotros tener en nuestra vida diaria por ser hijos de Dios, por estar en esta familia. Qué privilegio tan grande de haber sido adoptado a vivir en esta familia, en lugar de estar allá abandonado, huérfano, tirado en el mundo, en el orfanatorio del mundo. No, me trajo al palacio, y no me trajo al palacio como siervo para trabajar o como esclavo, me trajo al palacio como hijo suyo. Maravilloso. Qué gracia tan maravillosa, la gracia soberana de Dios. Juan capítulo 15, versículos 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, yo
os he elegido a vosotros. El 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fueras del mundo, si fueras del mundo, el mundo amaría, Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Tenemos un pasaporte diferente. Tenemos el pasaporte del cielo. Yo soy ciudadano del cielo y estoy en la tierra nada más como embajador, invitando a gente a ver si quieren también venirse a ser ciudadanos de este país celestial. Maravilloso. Soberana, soberana gracia. Yo sé que todo esto levantará tu alma al cielo en gran agradecimiento, alabanza a Dios, de tener ese gran privilegio que no lo tienen todos, pero que tú lo tienes y has aceptado a Cristo en tu corazón. Y si tú eres una persona que estás escuchando este mensaje el día de hoy, y Cristo no es todavía el Salvador de tu vida, el dueño absoluto de tu corazón, pues es tiempo de hacerlo el Señor de tu vida. En este momento, hoy mismo, tu pecado ha hecho división entre tú y Dios. Tus iniquidades han hecho una barrera para venir a Dios. Pues ven a Cristo, pide perdón e invítalo a tu corazón, para que se siente en el trono de tu vida, para que sea el Señor y dueño de tu corazón. Es maravilloso. ¿Qué más podría haber en el mundo que fuera mayor que esto? Nada, absolutamente nada. Entonces, si tú ves un quebranto en tu corazón, si todavía crees que tu yo te sigue dando mucha lata, pues es tiempo de tirarlo a la basura y poner en su lugar a Cristo. Vamos pues a hacer una oración tú y yo y le pides a Cristo que entre a tu corazón, que transforme tu vida, que te dé el acta de adopción para que seas hija, hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar con Dios. Dios, esta mañana yo quiero pedir perdón por todos mis pecados. El más grande es que tú no eres más que una emergencia para mí, pero tú no eres el Señor de mi vida. Pero quiero cambiar eso. Yo quiero que esta mañana entres a mi corazón. Entra a mi corazón en este momento. Y conforme a las promesas de la Biblia, conforme a lo que tú hiciste por mí allá en la cruz, regálame la vida eterna. Derrama sobre mí tu gracia soberana y que yo sea hijo tuyo. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, empieza una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Con carta de adopción, con Cristo en tu corazón como hija de Él, empieza una nueva vida. Con un libro de instrucciones precioso que se llama la Biblia,
en donde encontrarás vida abundante aquí en la tierra y vida eterna después. Empieza a leer la Biblia por el Evangelio de Juan. Júntate con la persona que te invitó para que te explique todas las dudas que tú tengas. Dios te las contesta. Y aquí estamos la semana entrante para hablar todavía de la gracia soberana, puesto que solamente hablamos de 3 versículos, pero hay más ahí en ese pasaje de Efesios capítulo 1. El miércoles que entra a las 11:10, más o menos, empezamos nuestro estudio y hablaremos de la gracia soberana de Dios.